ya proceder para el cierre. Les agradecemos muchísimo que resistan, estén aquí. Pues continuamos ahora con la presentación de libros y pues bueno, como cierre con broche de oro, ¿no? Va a ser Mario Bellón y Víctor Delgadillo los comentaristas. Bueno, y Carla Escofía y Joseph María Montanetos presentarán los libros. Nada más aclarar que Mario Bellón es comunicador y viene de Uruguay, entonces es arquitecto. Y Víctor es doctor en urbanismo. Pues aquí tenemos la dualidad para. Entonces, Mario, bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al principio del fin. Bueno, un gusto estar con el doctor Víctor Delgadillo acá haciendo el 1-2 para esta presentación del libro. Creo que sí, como dice Héctor, me parece que es un final a todo candombe, como diríamos en Uruguay. Creo que de alta categoría y que de alguna manera también, decir que resumen los 3 días de trabajo intenso y muy bueno que ustedes han sabido también poner en cuestiones un rato también. Para no hablar de más, el comunicador siempre habla de más, vamos a presentar el primer libro que corresponde a Carla Luisa Escofía Duarte. Ella es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una experiencia de más de 10 años en litigio de derechos humanos, habiendo colaborado en distintas organizaciones especializadas y junto a comunidades indígenas. También se ha desempeñado en la creación y difusión de contenidos sobre derechos humanos, derecho a la vivienda y no discriminación en diversas redes sociales. Actualmente es directora del Centro de Derechos Humanos de Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Es autora del libro El Derecho a la Vivienda en México, Derechos Homónimos, del 2022, y País sin Techo, el que hoy va a presentar acá, del 2000. Que no está en él. Vuelvo a la este libro que va a presentar ahora y al cual invitamos a hacer uso de la palabra. Gracias, Carlos. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos por estar acá. Muchas gracias nuevamente a la UNAM por este espacio, por esta semana tan enriquecedora de conocer gente de tantas latitudes, de tantas inquietudes y que al final del día cada quien desde su área, desde su carrera, desde su país, ciudad, pues está preocupado por lo mismo que es la posibilidad de habitar, ¿no? Justamente les quiero contar rapidísimo este libro que se llama País sin Techo. Siguiente. Y bueno, así en términos flash, ¿qué hace este libro? Con este libro, que es de alguna manera como una especie de resumen después de varias reflexiones a lo largo de ¿cuántos años serán? En fin, de varios, unos 6-7 años de trabajo, busco no responder, pero a lo mejor proponer algunas cosas para estas 3 preguntas. Una, que es el derecho a la vivienda, que esto no es menor y me parece súper importante. Justamente por ejemplo, en el libro yo explico por qué no creo que casa es lo mismo que vivienda. 2, ¿cuál es la crisis de vivienda en México? Que para quienes no son de acá actualmente, con los debates y discusiones que hay, sobre todo en Ciudad de México y otras ciudades, pareciera que todo gira solo en torno al concepto de gentrificación, incluso cuando me parece que lo que se intenta nombrar es mucho más allá que ese concepto. Y tercero, ¿cuáles podrían ser las rutas para pensar soluciones? Siguiente. Y bueno, en este libro también planteo esta tesis que la contaba hoy en la mañana, que es que en México no hay una política de vivienda, sino una política inmobiliaria actualmente, que está regida más por la lógica del mercado, de la propiedad, y que eso ayuda a entender muchas de las problemáticas que vemos. El siguiente. El libro arranca muy brevemente exponiendo una teoría que yo planteo, que es la teoría de los derechos homónimos. Yo creo que hay 3 derechos diferentes que se llaman por igual derecho a la vivienda y que eso contamina los debates sobre el derecho a la vivienda. ¿Cuáles son estos 3 derechos que se están peleando en el ring de los significados y del derecho por tener el título oficial del derecho a la vivienda? Uno, el derecho desde una lógica proprietarista, es decir, la gente que sostiene que el derecho a la vivienda es realmente el derecho a la propiedad. No es un derecho como tal, según esta perspectiva, sino únicamente el derecho a la propiedad cuando tiene forma de un inmueble. Entonces, la conclusión sería que para tener titularidad del derecho a la vivienda tienes que ser una persona propietaria, o sea, primero pagar, tener y luego ya tener el derecho. La segunda lógica, que quizás es muy mexicana, que es la lógica de la seguridad social, ¿no? El derecho a la vivienda es el derecho de la clase trabajadora en la economía formal, afiliada del Infonavit o Fobista, a tener acceso a créditos accesibles para comprar una vivienda.
Por lo tanto, eres titular si estás en la economía formal, si estás inscrito en Infonavit, si tienes el tiempo suficiente para tener los puntos y el sueldo suficiente, y si no, no tienes acceso a este derecho, y que de alguna manera esta perspectiva lo que busca es alcanzar la primera, que es la de propiedad. Y la tercera propuesta, digamos, la tercera perspectiva es el derecho de vivienda como una necesidad humana, como un derecho humano. Puse la foto de personas, habitantes de la calle, para indicar esto, de que es una perspectiva en la cual reconocemos que es un derecho de todas las personas. Y partir de esta perspectiva es decir que es inaceptable que haya una persona que no tenga acceso a la vivienda, porque si reconocemos que es normal que haya personas sin acceso a la vivienda, es aceptar que hay personas que pueden ser deshumanizadas. Y me parece que cuando hay debate sobre el derecho a la vivienda hay una contaminación, porque alguien dice derecho a la vivienda pensando en lo tercero y el otro contesta pensando en lo primero. Entonces, políticamente creo que lo primero es aclarar qué es el derecho a la vivienda, y así arranca el libro justamente para compartirle a la persona lectora cuál es la perspectiva con la cual pues hablo y converso en este libro. Siguiente. Y bueno, son 5 capítulos. Yo lo que traté es hacer una especie de guía. O sea, evidentemente un libro no va a contener todo, no es el atlas completo de toda la problemática de vivienda en México, pero es una especie de ruta. Yo lo pensé así como un recorrido en el que, hola, yo seré tu guía, ven para ver la crisis de vivienda en México, y vamos a visitar 5 problemáticas. No son todas las problemáticas, son 5 problemáticas que las abordo desde un punto de vista académico, teórico, pero las contextualizo en alguna ciudad mexicana para que veamos cómo interactúa en un contexto específico, y luego hablo de casos concretos con nombre y apellido de personas a las que me tuve la oportunidad de acompañar legalmente en juicios de defensa del derecho a la vivienda, algunos con casos, digamos, con finales felices, otros finales tristes, y otros, como el meme de los Simpsons, pues un final se acabó, ¿no? Como suele pasar también en estos temas. Sí. Entonces, no, siguiente, perdón. El primer capítulo habla sobre la especulación inmobiliaria. Y para explicar la especulación hablo también de una de las caras de la especulación, que es la más extrema, que son las burbujas inmobiliarias, y para eso hablo de mi ciudad natal, que es Mérida, que es una ciudad perfectísima para explicar cómo no debe crecer una ciudad. Creo que la imagen también nos ayuda a ver eso. Siguiente, particularmente con el tema de los lotes de inversión y de cómo esta especulación ha generado un desastre ambiental con una oferta de lotes que actualmente puso como presento yo sospecho que hay elementos suficientes para creer que es una burbuja inmobiliaria, y que por lo tanto muchos de estos lotes ya desforestados ni siquiera van a ser usados, además de que muchos de ellos se obtienen a partir del despojo de pueblos mayas. Siguiente, y hablo justamente del caso de una familia maya, una pareja maya de adultos mayores, que por esta mezcla que ocurre entre la especulación y la corrupción, pues se dan mafias inmobiliarias que buscaban desalojarlos de sus casas para poder ampliar el centro comercial. ¿No? Personas mayas que viven en Ixcumpich, que es una colonia que originalmente era un pueblo maya, pero el crecimiento de la ciudad tragó a la población y la digirió en una colonia de gente mayoritariamente no maya, y que pues ellos sobreviven en esas condiciones. Siguiente. Siguiente. En el siguiente capítulo hablo de los megaproyectos, cómo los megaproyectos pueden tener afectaciones al derecho a la vivienda, sobre todo a partir de desalojos forzosos. Para eso hablo de una de las ciudades que más me encanta de este país, que es San Francisco de Campeche. Siguiente. Y hablo de algunos casos, por ejemplo, de las 300 familias que estaban a punto de ser desalojadas por el proyecto Tren Maya. Siguiente. No, era al revés, perdón. El caso San Antonio Bulaca es un caso que marcó personalmente el hecho de que yo quisiera dedicarme al tema de la vivienda, que me marcó mucho porque es justamente un pueblo maya a las afueras de Campeche que fue destruido por un empresario que tiene una constructora que quería hacer un desarrollo habitacional para gente rica, ¿no? O sea, destruimos viviendas de pobres para que los ricos tengan su vivienda. Para mí eso fue muy marcador de mi proceso político, académico, de decir algo está pasando acá en esta dicotomía que está en la península. Siguiente. Ahora sí, siguiente. El tercer capítulo habla de la situación inquilinaria de la vivienda de arrendamiento y la problemática para el acceso a la vivienda de arrendamiento. Como pueden ver en la imagen, pues es Cancún, no es cierto, es la Ciudad de México, y justamente hablo de algunos casos. En este es donde más casos hay, solo voy a referir rápidamente dos. Uno es el edificio Trevi, que es uno de los casos que más coraje me ha dado,
Como pueden adivinar, el resultado de ese juicio no fue el deseado, pero es un caso muy emblemático de lucha, resistencia de personas inquilinas resistiendo a procesos de transformación barrial y que creo que debe ser siempre contado y retomado. Siguiente. Y el caso de Turín 46, que es un caso de una comunidad otomí que está ahorita luchando en la Colonia Juárez para defender esa vivienda que adquirieron de buena fe, pero luego resultó que el que se ostentaba como dueño del casero ni siquiera era dueño del inmueble, y ahorita están buscando que el gobierno le reconozca como concesionarios del inmueble y que por lo tanto se pueda hacer alguno de estos proyectos que comentamos en la mañana de vivienda indígena, pero que también están batallando con personas que buscan desalojarles. Siguiente. El cuarto capítulo, un tema que al menos en México no ha sido muy abordado, pero también de lo que puede investigar en América Latina tampoco, que es la discriminación en el acceso a la vivienda. Yo he podido constatar que hay mucha discriminación en personas tanto en compra como en renta, principalmente mujeres, personas indígenas, pero en este capítulo me centré en explorar la situación de la población LGBT y para eso abordé una ciudad que también le tengo mucho cariño, que es San Luis Potosí. Siguiente. Hablo del caso de Casa Orquídea, como a través de los testimonios de este refugio, porque hay que recordarlo, el refugio es vivienda temporal. El derecho a la vivienda incluye el acceso a refugios para personas que se ven inminentemente en una situación de calle. Y los testimonios de Casa Orquídea nos ayudan a entender cómo la población joven LGBT es muchas veces expulsada de sus casas. Siguiente. Y el caso de Gustavo y Luis, que es un caso que tenemos ahorita ante la Suprema Corte, que es una pareja homosexual a la cual una inmobiliaria le negó la compra de una vivienda porque, sí y sí, ¿no? Por políticas de la empresa no aceptamos matrimonios como ustedes, ¿no? Había una política de no aceptar gente LGBT en un fraccionamiento de cientos de casas, y que justo lo que estamos planteando ante la Suprema Corte, que esto también es una violación al derecho a la vivienda porque implica que es una zona de exclusividad heterosexual en la ciudad, ¿no? El caso va a ser la primera vez que la Suprema Corte analice el tema del derecho a la ciudad y si el derecho a la ciudad está en la Constitución mexicana. Siguiente. Y por último, empecé capítulo 1, mi hogar de nacimiento y ahorita mi hogar de la adopción, que es el área metropolitana de Monterrey, y es un capítulo para explorar la dinámica del derecho a la vivienda con el derecho a la ciudad. Acá lo que quería hablar es cómo el acceso a servicios, principalmente con el agua, nada más 30 segundos, perdón, justamente marcan esas dinámicas y cómo es imposible hablar de vivienda sin hablar de ciudad y viceversa. Hablo siguiente, particularmente de los procesos de los asentamientos precarios en Monterrey, como el Cerro de la Campana. Siguiente, y el caso de Vía Zócalo, que es un caso que también me tocó acompañar, que es un render, no existe todavía ese edificio, pero que es justamente un edificio que amenaza el acceso al agua y la permanencia de varios habitantes del barrio antiguo de Monterrey. Siguiente. Y bueno, compren ahora. Le vamos a dar la palabra 10-15 minutos a José María Montaner, arquitecto, catedrático y político español. Él es de Barcelona, es doctor en arquitectura, es catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, autor de unos 35 libros sobre la arquitectura. Esos libros, muchos de ellos los hemos leído como estudiantes, como profesores. Entre otros, él ha obtenido el Premio Nacional de Urbanismo de España del Ministerio de Vivienda a la iniciativa periodística en 2005 por sus artículos en el periódico El País y La Vanguardia. Fue director, junto con Zaira Mushi, del Máster Laboratorio de Vivienda del siglo XXI de la Universidad Politécnica de Cataluña. En las elecciones municipales de España de 2015 salió elegido como concejal de vivienda y como concejal del distrito de San Martín por Barcelona en la candidatura Barcelona en Común. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por la presentación. En primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores, ¿no? A Mariana Borja, a María Cristina Doria, a Héctor Guayaquil, a Sexes Altiplans, Filman Martín. Enhorabuena, ¿no? Por haber arrancado también esta tradición, ¿no? De estos congresos sobre vivienda social en la UNAM. Sí. Fueron 3 días interesantísimos. Y también, bueno, agradezco poder presentar este libro
que precisamente por lo que se ha explicado, este libro salió justo en 2015, unos días antes de que ganásemos las elecciones municipales y entrase como concejal. Tengo que hablar más cerca. Sí. Yo no voy a ir tan rápido como tú. Bien, como decía, en 2015 justo ganamos las elecciones con Ada Colau. Yo entré como concejal, pedí llevar vivienda, además es lo que más interesaba a la alcaldesa, y por lo tanto este libro no lo he podido presentar nunca, porque como político no podía presentar mis libros, y por lo tanto, bueno, es una ocasión y además es un honor explicar mi libro después de 5 libros que están en las presentaciones de los otros 5 enormemente interesantes e imprescindibles. Entonces, bueno, del libro voy a explicar algunas cuestiones, destacar algunos elementos, pero quisiera explicar un poco los antecedentes y luego también un poco las secuelas, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, este es el libro, La arquitectura de la vivienda colectiva, publicado en Reverte. Le agradecer además al editor Jorge Sainz, que me dio todas las facilidades para poder hacer el libro, y también a Joana Bracken, que falleció en octubre del año pasado, que aceptó hacer el prólogo del libro. Bueno, entonces, bueno, el libro tiene una primera parte con un capítulo de entreguerras y uno de posguerra, y luego ya cómo se renuevan los sistemas de proyecto con una vivienda más organicista, procesos de participación, la crítica psicológica y soportes, la teoría de los soportes. Una tercera parte de sistemas contemporáneos y una cuarta parte de propuestas más alternativas, sostenibilidad, rehabilitaciones, proyectar la periferia, prever el suburbio, hacer los barrios marginales y todo tipo de códigos, experimentos de habitáculos y viviendas de emergencia. Pero como digo, si puedes pasar, quisiera explicar brevemente algunos antecedentes, dos más importantes. Cuando yo empecé a dar clases en 1977, con Ignacio Sola Morales dábamos un programa de vivienda, es decir, teoría de arquitectura y composición era vivienda colectiva, y es lo que explicábamos en los años finales de los 70, siguiendo el modelo de la Escuela de Venecia, Molino, Angelo Vila, etc. Y bueno, en el 80-81 dejamos este programa, pasamos a explicar teoría, también en arquitectura, no digo un giro neoliberal, pero sí giro postmoderno, y dejamos la vivienda, publicamos el programa, Ignacio Sola Morales y los demás profesores, y empecé a explicar otras cuestiones, aunque la vivienda me sigue interesando muchísimo, que algunas inclusiones, también trabajé mucho para las asociaciones de vecinos defendiendo los derechos, y digamos hubo un renacimiento de esta cuestión justo con Zaida Mouchi. En el 2004 hicimos cosas anteriores, pero el 2004 fue muy importante porque nos encargaron el informe sobre el estado de la vivienda en España, nos encargó el Colegio de Arquitectos. En el 2004 ya vimos, estudiando, viendo lo que decían los bancos, sindicatos, ecologistas, que había una burbuja inmobiliaria, que iba a haber un crack, iba a haber una crisis inmobiliaria. Lo escribimos, lo presentamos y nuestro trabajo fue archivado porque consideraron que esto quedaría pánico y no iba a seguir los intereses, digamos, de los bancos que siguieron hipotecando a miles y miles de familias hasta el 2007, justo cuando hubo la crisis hipotecaria. Pero, digamos, este trabajo nos hizo ver, este trabajo y otros viajes, que teníamos que hacer un máster, la siguiente, que es un máster que duró 10 años, un máster de que adquiere un discípulo, y un máster, digamos, en el que además creamos un sistema. Tuvimos la suerte también que el Ministerio de Vivienda de Madrid, la ministra Trujillo, nos encargó una exposición sobre vivienda en España, en un momento que se construía muchísimo, demasiado, y elegimos los proyectos más interesantes que cumplían más los criterios de sociedad, ciudad, tecnología y recursos. Y luego empezamos, cuando terminamos este máster, que duró 10 cursos, una serie de congresos como este, Barcelona, Sao Paulo, Guadalajara y Alguero. El de Alguero ya tuvo que ser online porque era durante la pandemia, y luego dejamos los congresos, y esta exposición viajó por toda España y por Latinoamérica. Pero digamos, bueno, esto fue un momento intensísimo de trabajo, de investigación sobre la vivienda colectiva. Así. Entonces, bueno, digamos, estos son los antecedentes. Al final, digamos, de la trayectoria del máster, lo sentí, digamos, que de otros libros tenía que escribir uno sobre vivienda colectiva. Después de 2 editores que me dijeron que no, conseguí que Reverte dijera que sí, por suerte. Y, digamos, el libro resume todo este trabajo de casi toda la vida, lo que habíamos explicado con Ignacio Sola Morales,
y, digamos, de lo que habíamos explicado y aprendido en el máster con los estudiantes, viajando, etcétera, con Gonzalo Bushi. Entonces, bueno, del libro destacaré algunas cuestiones rápidamente. Primero, que hubo unas políticas de vivienda en la socialdemocracia, el austromarxismo austríaco, vienés, todo hacíamos alemanas, dos modelos, más de colonia, un modelo más dentro de la ciudad. Detrás siempre hay unos procesos políticos, unas razones políticas, geopolíticas, hay unos políticos que están detrás, unos pensadores. Esto no se va a olvidar, la arquitectura no solo hacen los arquitectos, sino que siempre hay detrás toda una promoción pública o privada, que es la que piensa. Las Siemens o las Hof son el resultado de unas políticas, de unos derechos de la vivienda, el derecho a la vivienda en Alemania en 1917 y toda la política modélica de Viena hasta la siguiente. Bueno, y segundo, ahí quisiera reivindicar el papel de las mujeres técnicas. Esto lo tenemos hoy, ya está más reconocido. Tenemos como Christine Frederick o Lilian Ziegler, que estudiaron, racionalizaron los movimientos dentro de la vivienda con diagramas mucho antes que uno de autor Alexander de Colombo. La siguiente. Entonces, digamos, en la posguerra se tuvo que construir muchísima vivienda. Por una época se construyó vivienda en todo el mundo, desde Japón hasta Uruguay, de mucho crecimiento, mucha migración del campo a la ciudad, mucha destrucción en Europa, se tuvo que rehacer las ciudades y muchos modelos, pero los dos modelos más duales serían el modelo inglés de las new towns, muy pensado, muy sistemático, con leyes previas, leyes de infraestructuras, leyes de instalación de la industria, etcétera, con 3 generaciones que además se revisaban y cada proyecto intentaba mejorar los defectos que se comprobaban con las encuestas, con los modos de vida de las personas, llegando al Strategic Plan de última New Town, antes de que llegase Margaret Thatcher con Newton Keynes. La siguiente. En cambio, el otro modelo es el modelo francés, cuantitativo, un modelo, digamos, de segregación, modelo de las Ville Nouvelles, apartado de las grandes ciudades, de estigmatización, y tenido pues, los resultados que conocemos más allá de las buenas voluntades y también teniendo en cuenta lo que explicaba este mediodía Aida Mouchy de detectar la sarselitis, que es algo muy malintencionado además, porque era para estigmatizar esta vivienda social de bloques y de torres y ya promover en los años 60 la vivienda unifamiliar en todo el territorio francés. Esto, como sabéis, ha generado muchísima autodestrucción, muchísimas crisis dentro de estas HLM, de estas periferias urbanas, y han generado además resultados positivos como métodos como el de la Redon Basal y otros equipos de arquitectos y arquitectas para recuperar y rehacer este modelo de torre o bloque moderno. La siguiente. Luego, estudiando ya las viviendas de posguerra, yo diría que se demuestra que las viviendas desde principios orgánicos de la arquitectura, más adaptados al cuerpo, más, digamos, según los recorridos, más adaptados al paisaje, como empirismo de los países nórdicos, han aguantado más el paso del tiempo, como la intervención de Álvaro Alto y el Caixa Maquinier, el Hans Abierto de Berlín, que es el mejor edificio, o las torres Romain Furita de Hancharum, o la magnífica obra en Bogotá, una obra maestra de Rocío Salmón. Son obras de vivienda que aguantan mucho más el paso del tiempo porque están mucho más pensadas en relación a los sentidos, al movimiento, al cuerpo humano, a las relaciones humanas. La siguiente. Bueno, otra de las aportaciones a partir de los 60, clave, es la teoría de los soportes, que separa la estructura, digamos, de relleno, para entendernos, ¿no? Lanzada por John Bracken, que vino en 2 ocasiones al máster, y bueno, digamos que es un sistema que se ha extendido más en países desarrollados que en desarrollo, que sería algo que aún falta, y digamos, John Bracken, que como dije, falleció hace unos meses, justo antes de fallecer, su discípulo Stephen Kendall publicó todos sus artículos que tenéis en esta publicación de Roberts. La siguiente. Y luego, digamos, bueno, todo este proceso del que se ha visto, que ha salido mucho en los trabajos que se han presentado, tanto no voy a explicar más, pero lo que sale del libro tiene mucho papel, digamos, toda la crítica de José Matosmar, digamos, saldría todo el de Xavier Cajal, ¿no? Digamos, cómo empieza a detectar cómo está fallando el Estado, ¿no? Y hay un desborde popular que es el que resuelve el problema de la vivienda, lo autoproduce. El papel de John Turner, más o menos discutido. John Turner ha donado su fondo al Colegio de Arquitectos de Barcelona,
digamos, todo el proceso más heroico de las ocupaciones para crear los barrios la siguiente. Y también, bueno, digamos, Sharif, pues como ejemplo que elegía el Previ, que es un proyecto sumamente proteico y de referencia, del que destaca que era la época que el presidente era un arquitecto, una república platoniana de Platón, en que el que dirige el país es un sabio arquitecto, como Jerome de Terry, y de todos los proyectos, pues el que más aguanta, el que más se ha desarrollado es el de James Taylor. La siguiente. Y, digamos, hay muchísimas experiencias en toda Latinoamérica de autoproducción, autoconstrucción, políticas de autoconstrucción en los barrios Holanda. También, como el Previ, fue un proyecto un poco despreciado hasta hace poco, que se puso más de moda y que ha reconocido como realmente lo que es un barrio autoconstruido de mucha más calidad de vida que el resto del sur de la ciudad de Quito. La siguiente. Todos estos proyectos los conocéis. Y luego, lógicamente, en este caso, tomando la parte por el todo, porque no se puede construir todo de manera totalmente coherente, en el capítulo ya de la cuarta parte de rehabilitación entran las cooperativas de vivienda en Uruguay, que se explicaron también, me explicó ampliamente todas sus raíces, su evolución, y que es un modelo más allá de que pueda haber perdido fuerza, y que hemos de decir además que en la política de vivienda que aplicamos en Barcelona de las cooperativas de vivienda en sus modelos de uso era nuestra referencia, mucho más que el modelo anterior, que era de propiedad, tiene menos interés en la misa. Bueno, este sería algo que piensa en el libro, todo sale muy ilustrado, la siguiente. Y otro caso, aquí entraría en otro capítulo, es proyectar la periferia, prever el suburbio, que es el tunal experimental en Bogotá, un proyecto magnífico también de MC de Murcia, que es una muy buena solución, igual que el Previ, de media altura, media densidad, ¿no? Que es la solución que defendía Peter Land y que de alguna manera sigue siendo útil para muchos proyectos que podían ser contemporáneos. La siguiente. Y luego, bueno, aquí dos ejemplos más ejemplos de México, como Alejandro Zón en Guadalajara, pero bueno, para decir dos ejemplos, que salen también en el libro, detalladamente tendríamos la integración latinoamericana, el equipo de Félix Sánchez, y toda la obra, sobre todo en el barrio de la Condesa y de la Colonia Roma, del arquitecto Javier Sánchez, el más contemporáneo, de menor tamaño, encajando dentro de las preexistencias de la ciudad, aunque sea muchas veces vivienda de clase media, y este proyecto social modélico como el conjunto de independencia de un mayor tamaño, ¿no? Creando una propia estructura de la siguiente. Para ir terminando, no pasaré mucho el tiempo, para ir terminando, eligiendo dos ejemplos más del final, bueno, está en el capítulo 10, crear barrios, formas urbanas y espacios colectivos, el mismo que aparece también el proyecto de Félix Sánchez. Pongo estos dos proyectos también muy de referencia. La Margaret Schulte de Hoff, que es un proyecto hecho solo por mujeres arquitectas, un concurso que se consiguió que solo participasen mujeres excluidas, digamos, de los grandes encargos en una ciudad modélica como Viena, que ya tenía un departamento de defensa de la igualdad de género, dirigido por Bacay, y digamos que ganó Francisca Ullmann, que hizo el plan general, y que compartió con Elsa Polcharska, Gisela Prodeca y Ilsa Peretti, un conjunto modélico, digamos, de combinación de 4 proyectos distintos y de propuestas, sobre todo el de Gisela Prodeca, de unas viviendas de un máximo de flexibilidad. Y este proyecto del equipo S333 en Groningen, también del cambio de siglo, en que es también una lección de que la calidad de la vivienda no está solo en la planta de la vivienda, está sobre todo en su relación con el espacio público, con la ciudad, ¿no? Con el contexto. En este caso, la transición, ¿no? El gradiente de lo público, del transporte público, el tráfico rodado, a lo comercial, a lo más tranquilo, a lo semi-privado, a lo privado, es uno de los mejores ejemplos que tenemos al menos en Europa. Y bueno, por último, terminamos los ejemplos, dos últimas imágenes, una por otra. Digamos que hay muchísima literatura sobre el problema de la vivienda, empezando por el libro clásico de Friedrich Engels. Marx y Engels aprendieron de Flora Tristán, aunque lo reconocieron un poco. La primera persona que habló de las condiciones de la usurera fue Flora Tristán,
Bueno, luego, digamos, la teoría marxista construyó una construcción más compleja, dentro de la cual está claro que digamos, la plusvalía no solo se obtiene explotando a los trabajadores, sino también se obtiene hasta hoy, explotando a los propietarios, a los inquilinos, etc. Y luego, bueno, figuras como Catherine Bauer, que estudia el modelo socialdemócrata de entreguerras, lo estudia muy críticamente, lo estudia a fondo y lo traslada a las leyes que se van a aplicar en Estados Unidos y que se van a extender por muchos de los estados. Y el último libro, un libro más reciente, también en 2015, imprescindible para entender el giro neoliberal, para entender por qué se produce, dónde se experimenta, qué ocasiona, cuáles son sus características, todo lo que hemos visto, si tengo un minuto, comentando lo que veíamos ayer, por qué pierde fuerza las cooperativas en el 75, según Mérida, y en el 85 la política de vivienda en Perú, pues pierde fuerza en todo el mundo, porque el Banco Mundial va a avanzar unas directrices diciendo que no se hace más vivienda pública. También dice, no invertáis en el campo, porque lo que se invierte en el campo se pierde, dice el Banco Mundial, porque estos irán igualmente a la ciudad, y venderos el patrimonio, no construir más vivienda y venderoslo, porque su mantenimiento lo van a tener que pagar los inquilinos. El right to buy de Margaret Thatcher. Esta es una directriz, digamos, del giro neoliberal que está claramente definida por las directrices del Banco Mundial de 1980. Esto lo explica, lo sabíamos, pero lo explica muy bien Raquel Browning. Explica, digamos, esta guerra de los lugares, esta guerra terrible de la gentrificación, de las personas que no tienen vivienda, que tienen que ocupar, tienen que autoconstruir o tienen que ocupar torres en Sao Paulo. Y para terminar, digamos, bueno, los siguientes pasos, esencialmente dos pasos, digamos, personales, pero al mismo tiempo colectivos, totalmente colectivos, entrar como concejal de vivienda en el Ayuntamiento de Barcelona, como Ada Colau, y definir todo un equipo, una política de vivienda, con cooperativas de vivienda en cesión de uso, promoviéndolas, industrialización, comprando vivienda, replicando vivienda, haciendo censos de viviendas vacías para que entrasen de nuevo a un uso social. Algo que hemos desarrollado durante 8 años, se hizo lo posible, lo que se pudo, con los límites que puede tener un ayuntamiento que tiene recursos. Y, por ejemplo, este diagrama que vemos es uno de los muchos trabajos que hicimos con un equipo amplio con Zaida Mushi y de los dos libros que escribimos de relación entre arquitectura y política, el primero antes de entrar en la política y el segundo después de haber estado Zaida Mushi como arquitecta en jefe de todo el urbanismo de Santa Coloma de Gramenet y yo para haber estado como concejal de vivienda en el Ayuntamiento de Barcelona. En 2021 creamos un equipo de profesores de 4 universidades de Barcelona ligados a los estudios de vivienda, la Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda, financiada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, que otorga becas y tiene la misión de debatir continuamente las cuestiones de la vivienda y todos los problemas de los sin techo, la gentrificación, los efectos del turismo, de Airbnb, etc. Y que además en enero del 2025 va a empezar un máster interuniversitario e interdisciplinar, porque bueno, este equipo que somos los codirectores, que somos 5, hay 3 abogados, un arquitecto y una economista experta en cultura. O sea, domináis los abogados el mundo de la vivienda y bueno, en tu caso está muy bien. Es así de verdad. Creo que no tengo nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos autores de libros. O sea, como preveíamos, esto va a ser interesante y nosotros tenemos el desafío ahora de, bueno, de alguna manera comentar cada uno de los libros y después de tratar de cómo juntamos una cosa con la otra, de alguna manera lo que plantea Montaner, ¿no? Con su historia, su larga historia y su trayectoria, puede estar ese libro, también lo que plantea Carla, ¿no? A un ritmo quizás un poco más fuerte, más distinto, quizás porque quiere la urgencia del presente, del problema presente. Entonces vamos a ver cómo de alguna manera logramos articular para poder unir estos dos universos que están en el mismo lugar, pero que tienen miradas muy distintas. Y bueno, con Víctor convenimos algunas cosas, preguntas y comentarios. Así que, Víctor, adelante.
Bueno, intentaré ser breve. ¿Se escucha este? Sí. Sí. Un privilegio estar acá, la verdad, intentar comentar estos dos libros buenísimos. Uno de arquitectura de la vivienda, pero de buena arquitectura de la vivienda con compromiso social. Y el otro libro de política pública contemporánea del suelo de vivienda. 3 comentarios de cada texto, de cada libro, perdón, ¿no? Bueno, por principio, Carla Escoffier nos presenta un libro que, en mi opinión, constituye una brutal crítica a la financiarización del suelo y la vivienda en México. Ella demuestra cómo la vivienda y la ciudad se han convertido en portafolios, en vehículos de inversión de capitales financieros globales. Claramente lo dice en su libro, lo dice en sus entrevistas, nos lo repite aquí. En México no hay política de vivienda, hay una política inmobiliaria y el Estado es un cómplice, y además a menudo es un cómplice al servicio de los negocios privados. En este libro la verdad que no se salva nadie del espectro político. Acá está el PRI, está el PAN, está el Movimiento Ciudadano, está la 4T, los morenos. Pero claramente Carla nos dice, cuando uno habla de vivienda y de ciudad, es imposible hablar de forma neutra y despolitizada. Hay que tomar una postura política porque hablamos de procesos, de fenómenos y de cosas políticas. Un segundo comentario que a mí me encanta de las intervenciones de Carla, es que ella devela claramente la gran contradicción que hay entre la legislación y las reglas de operación. Nosotros en México y en Ciudad de México tenemos una legislación de vanguardia. En esta ciudad, la Constitución política de la Ciudad de México reconoce el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, la función pública de la propiedad privada. Y mis colegas, es algo que discuto con Fernando Carrión y otros colegas en Sudamérica. Fernando Carrión habla del giro a la izquierda. Le digo, Fernando, pero se gobierna con 2 manos. El giro a la izquierda te sirve para dispersar acciones sociales, subsidios, tal vez en cash, algunas acciones de vivienda, pero con esta es con la que haces grandes negocios inmobiliarios, grandes negocios para garantizar ganancias de algunos privados. Es una contradicción que vive esta ciudad, que los gobiernos recientes nos siguen hablando de una ciudad de derechos, pero siguen promoviendo una política que facilita la acción de los fideicomisos inmobiliarios. Se sigue reformando y contrarreformando la ley de desarrollo urbano a través de una serie de instrumentos urbanísticos que permiten que los privados hagan lo que se les pega la gana y donde quieran, sistemas de actuación por cooperación, áreas de gestión estratégica, etcétera, etcétera. Y el libro es brutal, lo identifica muy bien, ¿no? Un otro tema que yo creo que abarca México, España y muchos otros lugares. Carla en el primer capítulo da claramente cuenta de la fiebre compulsiva de la venta de lotes. Y ella nos dice, se venden más lotes y hay un montón de viviendas vacías en Mérida, en Yucatán. Hay más de 60.000 viviendas vacías. Bueno, en 2020 en México había 6 millones de viviendas vacías. En 2013 vivía en Madrid y me acuerdo que el censo, creo que de 2011, identificaba que en España había 3.400.000 viviendas vacías. Yo no sé si ya las vendieron, si ya las ocuparon. 3,5 millones para un país que demográficamente es muy diferente a México. Hay una lógica atrás de de la producción, del despilfarro urbano. Capaz que una pregunta muy concreta, ya que Carla habla mucho de gentrificación y habla de xenofobia. Yo no sé si escuchaste en La Juárez, los vecinos de La Juárez, en lugar de gentrificación, nos dicen, yo no sabía que eso era gentrificación, nosotros hablamos de blanqueamiento, porque el blanqueamiento tiene 3 dimensiones, una racial. O sea, las autoridades y los inversionistas quieren que nuestro barrio, la colonia, se vayan los morenos para que lleguen los buenos, los gringos.
los nómadas digitales, que son blanquitos. En nuestra colonia se blanquean los edificios, porque al rehabilitarlos parece que los ponen en Ariel, en detergente, y después salen con colores de pastel. Y en tercer lugar se blanquea porque quién sabe qué capitales están aterrizando en esta colonia. Bueno, y el concepto tiene evidentemente un claro contenido xenofóbico. No me extiendo. Sobre el libro de Josep María Montaner, bueno, pues es una obra de muchísimo interés, es una obra de gran vigencia en ambos lados del Atlántico, es una obra panorámica que abarca más de un siglo de historia, desde los orígenes modernos de la vivienda colectiva. Es una historia completa, es una historia compleja y además es una historia muy bien contada, de verdad. No disfruta, además se acompaña de tantas imágenes, fotos, de archivos diversos. Es una obra que de verdad que uno disfruta su lectura. Es una obra que en mi opinión dialoga con otras cosas. Recientemente Alejandro Suárez Pabellón y Ernesto Alba hicieron un capítulo para un libro que hacemos. Al capítulo le llamamos Ciudad de México, una ciudad de unidades habitacionales. Y Ernesto Alba y hacen un ejercicio parecido, únicamente para la Ciudad de México. ¿Cuáles han sido los aportes en materia de la vivienda colectiva desde sus orígenes en la colonia hasta el siglo XXI? Un segundo capítulo de la obra de Josep María tiene que ver con que yo estoy convencido de que la vivienda colectiva es la forma en que las ciudades, particularmente las grandes, medianas, la vivienda colectiva es la forma en que se tiene que confrontar el problema de la vivienda en las ciudades, por múltiples causas, por causas ecológicas, urbanísticas, por cuestiones de transporte. Además, en América Latina tenemos mejores escenarios urbanos y demográficos que hace 50 años. Ya no somos los hijos de Sánchez. El proceso de migración campo-ciudad, o sea, el proceso de urbanización prácticamente ha concluido. Como el 80% de latinoamericanos ya vivimos en ciudades, las tasas de crecimiento demográfico han disminuido. Encima de todo, la migración ya no es campo-ciudad, sino sobre todo es sur global, al norte global. Digamos, esto coloca a nuestras ciudades en un escenario bien diferente al de hace 40, 50 años. Sí, la única presión demográfica que vemos, bueno, sí, por supuesto que la migración, algunos se quedan de paso, pero es el crecimiento natural de la población. Digamos que no habría razones para que nuestras ciudades se expandieran, y sin embargo, nuestras ciudades se expanden. Y particularmente se expandieron al inicio del siglo XXI, capaz que en otros países y ciudades desde la década de los 80s, 90s, por esta engañosa política inmobiliaria que decía confrontar el déficit de vivienda en casa propia. En el modelo A de ahorro, bono que se le da a los privados y el crédito, el endeudamiento de la población. Esta política deportó a miles de personas a las periferias urbanas. Esta política claramente para mí le está diciendo a la gente: tú no mereces la ciudad, tú no puedes pagar por ella acá, tú mereces la periferia, allá es donde te corresponde, porque con lo que ganas te alcanza para pagar allá. Bueno, en este contexto yo veo en este libro de Josep María un montón de aportaciones sobre la vivienda en conjunto, la vivienda colectiva. Solamente que en América Latina, en México particularmente, la ciudad densa, la ciudad compacta es un lujo que solamente las clases medias o altas se pueden permitir, no los sectores populares. En este sentido, pues yo veo bonitos los encajes de Javier Sánchez en la Roma, en la Condesa, son inalcanzables para la mayoría de la población. Y seguramente muchos de estos ya están en Airbnb, por los que estudian para especular. Un último comentario que me encanta del libro de Josep María es que yo creo que le hace justicia en estas historias de la arquitectura. Pues a veces no se suele poner la autoconstrucción, los sectores populares. Me encanta que haya puesto el caso del PREMI y muchos otros. Por cierto que en Ciudad de México no tenemos que ir a Lima, hay que ir, por supuesto. Nosotros acá en Ciudad de México podemos visitar la colonia La Michoacana. Hace más o menos 100 años, el arquitecto Juan Legarreta fundó la Asociación de Arquitectos Radicales. Como muchos de ustedes, él y otros querían confrontar las deficiencias, el problema de la vivienda. Y no solamente lo decían, sino cuando podían actuaban. Juan Legarreta hizo el proyecto de la vivienda en esta y toda la colonia de la Michoacana. Es maravillosa la colonia. Si ustedes van con los planos de Juan Legarreta, con las fachadas, no van a encontrar prácticamente
ningún original, porque la población le puso segundo piso, balaustradas, balcones, falsas dobles aguas, tercer piso, cuarto piso, el tiempo y la población construye vivienda, barrio, ciudad. Gracias. Vamos a bajar, digamos, a la pregunta, porque tenemos que preguntarles algo. No, bien el comentario, porque para eso estamos. Yo no, pero Víctor sí. Estoy para conducir nada más, yo soy comunicador. A ver, primero para Carla, esto es un congreso de arquitectura. Recuerden todos que están acá, es un congreso de arquitectura. Y de alguna manera la presencia de Carla, estos 3 días, ha dejado arriba de la mesa como decir, ¿qué me da la arquitectura en mi trabajo social, en mi trabajo permanente en el barrio, con la gente, con la problemática? O sea, yo le pregunté a Carla, ¿qué le exigís a la arquitectura o qué le pedís a la arquitectura para facilitar tu trabajo? ¿O qué le pedís como solución o como vía de solución para lo que vos planteás? Bueno, antes que nada, muchas gracias nuevamente. Gracias, Víctor, también por tus palabras y Mario por la pregunta. Nada más, una disculpa que también corrí rápido entre que me pongo nerviosa al hablar del público y además que no quería que pase con la mañana que robe más tiempo el vino. Pero sí me faltaron 20 segundos solo para decir algo que por los nervios se me olvidó, que es muy importante. Que una de las cosas a nivel personal más importantes para mí de este libro es que mi madrina de este libro, de este proyecto, fue Saida Moshin, que confió totalmente en mí en hacer el prólogo, que para mí fue como, sí, o sea, ya no voy a decir más porque me da resentimientos, pero sí agradecerle eso porque la verdad también yo tenía muchas dudas con el libro y el hecho de que ella haga el prólogo y lo aceptase y que validara el libro, o sea, me hizo creer que pues no estoy diciendo tantas tonterías, ¿no? Entonces, y bueno, contesto, a ver, yo no le pido nada a nadie, ¿no? O sea, a los arquitectas no les pido nada porque creo que, a ver, yo creo que las carreras son medios, siento que a veces nos desenfocamos de para qué sirven. Yo creo que nos preocupa una problemática social, ¿no? Y decidimos, pues me preocupa esto, tengo interés en esto, en otro, estudio arquitectura, no estudio política pública, estudio urbanismo, y al final llegamos y está quien manejando distintas herramientas para tratar de mover la misma piedra, ¿no? Alguien llega con una pala, alguien llega con un martillo, pero estamos trabajando en lo mismo. Y en ese sentido creo que todas las profesiones podemos caer en una endogamia de discusión, por ejemplo, en arrogancia, en muchas cosas, ¿no? Y eso lo veo tanto en el derecho, por supuesto, todo el mundo lo ve, pero también me he dado cuenta que no todos, no siempre, pero también en urbanismo, en arquitectura y en política pública, en ciencia política, en sociología, en todo, también hay eso. Yo creo que más bien lo que pensaría es ¿cómo hacemos para poder comunicarnos mejor? Porque a mí lo que me ha pasado es que se habla mucho de el tema de la ciudad y la vivienda, de todo, es un tema participativo, toda la sociedad debe involucrarse, etc. Y apenas aparece la abogada yucateca y dice, hola, como que no, tú no, ¿no? O sea, como tú no sabes del tema, tú no sabes construir, y no, o sea, no es personal, o sea, a mucha gente le pasa y hasta te da miedo entrar. Entonces yo creo que sería más bien cómo hacemos para que nuestras profesiones y nuestros títulos no nos estorben al hablar, al comunicarnos y al entender que estamos moviendo la misma piedra. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a buscar una pregunta para Joseph también. A ver, tiene que ver con que el libro de Joseph, él lo decía, es de 2015. Entonces ha pasado 9 años. Si uno mira lo que ha pasado en el mundo, 9 años, en México, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Ecuador, podemos establecer que hay cambios radicales en algunos casos. Pero ahora la buena nueva de alguna manera es que Joseph también nos explica que parte de la no presentación del libro en su tiempo y forma tiene que ver con una actividad política que también continúa en el mismo sentido de trabajo, digamos, de la vivienda, y menciona algo de Barcelona, de arquitecturas cooperativas, y me gustaría como de alguna manera como complemento del libro, digamos, como un capítulo extra, un anexo, que nos comentaras algo también de ese trabajo, que creo que tiene que ver con todo tu desarrollo profesional hasta ahora, y quizás con una aplicación más contemporánea de ese trabajo y ese pensamiento.
Sí, bueno, efectivamente, el libro tiene 9 años, por lo tanto hay una serie de obras que se hicieron en los últimos, no solo 9, sino 12 o 15 años, que no entran, y afortunadamente, esta es una cuestión que salía ayer, ¿no? Sí que ha habido este abandono por parte de los estados de pues, anotar la cuestión de la vivienda, pero sigue habiendo vivienda, muchas veces asumida por los municipios o asumidas por algún estado que intenta volver a responsabilizarse, o asumida por la propia sociedad, ¿no? Por las propias cooperativas, por la autogestión, ¿no? Entonces, creo que sí que sigue habiendo muchos ejemplos. Voy a citar, pero hay ejemplos en Europa y en Latinoamérica de estos últimos años de muy buena arquitectura, de arquitectura socialmente muy avanzada, ¿no? No hay grandes conjuntos, pero también es mejor que las operaciones sean de tamaño medio o pequeño, porque es lo que necesitan las ciudades, necesitan rehacerse, densificarse, reestructurarse, ¿no? Y no seguir haciendo grandes crecimientos, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto, claro, al entrar como concejal de vivienda, como explicaba más este mediodía Zaida, no solo hicimos viviendas, todas las que pudimos, que no fueron tantas como hubiéramos querido, sino que parábamos desahucios, atendíamos a gente que estaba en situaciones de emergencia, etc. Esto nos daba tanto más trabajo, ¿no? Son horas que, esfuerzos, digamos, que son poco visibles, ¿no? Pero son los esfuerzos que tiene que hacer un ayuntamiento de izquierda, porque no se trata de hacer grandes edificios, grandes monumentos, sino resolver los problemas sociales de la urgencia, digamos, de las personas que tienen casas, están en vivienda, etc. Que van a ser expulsadas del grupo. No, y es cierto, digamos, que de las cosas que hicimos, claro, por ejemplo, las cooperativas de vivienda que hemos hecho en Barcelona, que esperemos que continúen con los nuevos gobiernos, pues ya han creado mucha simpatía, están súper publicadas, premiadas, etc. ¿No? Es algo que queremos nosotros y que no solamente esperábamos que había una demanda, sino que esta demanda era mayor y esta demanda se ha empoderado muchísimo. Y luego también vivienda prefabricada, reciclada, etc. ¿No? Creo que se han hecho muchísimas innovaciones y es cierto, digamos, que sí, en este periodo ha habido cambios, es más quizá atomizado, es de menor tamaño, tiene mucho que ver, digamos, las ciudades, creo que también hay un cierto relevo, ¿no? En este abandono de los estados son las ciudades que tienen medios, ¿no? Las ciudades que tienen más agrícola, que tienen una historia ya, que no se improvisan, ¿no? Que quieren innovar, ¿no? En el caso de Guadalajara y sobre todo la Ciudad de México, ¿no? En Tapalapa, ¿no? Las utopías, ¿no? Son un ejemplo, ¿no? Digamos, de esta capacidad de invención que se hace con otra lógica, ¿no? Con otros presupuestos menores, con más participación social. O sea, bueno, que se están produciendo cambios y hemos de ser optimistas de aceptar, bueno, que muchas cosas quizá no nos gusten, pero que se está avanzando. Debemos reconocer cuáles son estos avances. Así, bueno, yo creo que mis compromisos, si tengo tiempo, es eso, también explicarlos, ¿no? Lo que ha pasado desde 2015 hasta hoy, ¿no? Hasta mañana. Perfecto. Bueno, con Víctor creo que nos hemos dado todo ya. ¿No? Muchas gracias. Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos un público selecto. Así que vamos a dar la palabra para que pregunten al público selecto que tenemos para los presentados. ¿No hay preguntas? Pues si no hay preguntas, nos retiramos y tenemos que conversar. Por favor. Sí, pueden ser puntuales las preguntas. Sí, Pero a mí me gustaría preguntarte, rescatando lo que decían uno de los comentaristas acerca de las xenofobia, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuál sería esta línea que separaría los procesos de resistencia frente a los procesos de blanqueamiento, de gentrificación y la xenofobia? Pero sobre todo sacando el ejemplo de Oaxaca, que recientemente se dio por una manifestación y represión del mismo movimiento, ¿no? Y justamente el tema de la vivienda estaba en demandas, ¿no? Y el titular del equipo de Estado de Oaxaca, bueno, desde lo que yo vi, fue que había acusado a las personas manifestantes de xenófobos, ¿no? Entonces, digo, a mí me causó mucho ruido porque me suena un poquito a esta parte cuando, por ejemplo, en racismo hablamos de racismo inversa, injusticia,
a ver, esa pregunta que tiene que ver justo con las discusiones que están dando en México en torno a la gentrificación, y justo en el libro lo que planteo es, o sea, cuando se empezaron estos debates de gentrificación, mucha gente empezó, sobre todo urbanistas, arquitectos, a decir, es que le están llamando gentrificación a todo, ¿no? Y hasta una actitud un poquito de regaño, que yo lo que dije, a ver, la gente está tratando de nombrar algo, se está identificando problemática, le quiere dar un nombre, y la gentrificación es un concepto más famoso que su definición. Y en ese sentido, claro, la presencia de los nómadas digitales hicieron visible algo que ya estaba. La migración nunca es un problema, o sea, la inmigración es algo humano. De hecho, me parece absurdo esos debates de inmigración y ciudad cuando se hicieron con inmigración, o sea, que ciudad no se hizo con inmigración. Entonces, la inmigración nunca es el problema para mí. Puede traer retos, puede traer dinámicas que hay que entender, pero nunca es el problema, sobre todo porque pues, no creo que en ningún lugar le pertenezca a nadie. Ahora, eso no quita que podamos hacer un análisis geopolítico, justamente esto de que los estados son ahora las ciudades también. Me parece que estos procesos de gentrificación que antes eran los de tal barrio se pasaban a la ciudad, también hay estas dinámicas en las cuales, digamos que el barrio ahora acomodado es un país del norte global, ¿no? Y el barrio es hecho menos, es el sur global, América Latina. Entonces, el problema de los nómadas digitales no es su pasaporte en sí, es que en la geopolítica y en la desigualdad estructural ese pasaporte viene con un sueldo promedio superior al sueldo promedio de las personas. Parecen dos caminos que llevan al mismo lugar, pero sí generan conclusiones distintas. Porque a mí totalmente también me preocupa que hay discursos acá, porque veo que pasa en mi tierra, en Yucatán, que eso por decir malditos gringos, se transforma en una xenofobia que se la cobran al hondureño, al haitiano y a otras personas, no al estadounidense en la Roma que está tomando vino el miércoles a las 5 de la tarde. Entonces, creo que es que entender eso, porque además mucha gente dice que lo saquen del país, es que eso no es la solución. De entrada, porque estadounidenses han sido siempre la principal migración de México desde hace años. De hecho, hasta hay este fenómeno de estadounidenses que vivían ya en México desde hace 30 años y que les está afectando este proceso. O sea, el tema acá es la desigualdad, y además los nómadas digitales, todo este mundo que surgió por la pandemia, se dio por fallas estructurales que ya teníamos acá. La gentrificación empieza por nacionales. Vamos a poner que sacas a todos. Van a quedar nacionales con mayor poder adquisitivo que van a hacer lo mismo. ¿Quién trae los nómadas digitales? Empresarios, gobiernos, actores locales. Entonces, no es el pasaporte de la desigualdad siempre en los temas de gentrificación. Gracias. Desde la intervención vamos a juntar las otras preguntas que luego ya respondemos para cerrar con esto. Disfruté mucho París, de hecho, y bueno, me gustaría hacer una pregunta que a lo mejor va a ser muy específica de uno de los casos, y también me gustaría la visión de María al respecto. En el caso que explica el intento de despojo por parte del gobierno federal de una comunidad para el trazo del Tren Maya, uno de los actores al que el gobierno se acerca es ONU Habitat, ¿no? Y bueno, pues ahí se explica pues el papel que jugó muy cuestionable, ¿no? De una entidad de cooperación internacional, pues que se esperaría que jugara un papel. Entonces, la pregunta va concretamente hacia el tema de la cooperación internacional, ¿no? Bueno, uno, si hay más actores de política de vivienda que trabajen en la cooperación, que trabajen desde la cooperación internacional en las políticas de vivienda, y cuál debería ser el papel de estos, cuál debería ser el papel de ONU Habitat, cómo debería incidir en el trabajo de derecho a la vivienda, de la crisis de vivienda. Y la otra, que a lo mejor no es directamente de los libros, identifican ustedes bueno, el problema de crisis de vivienda y derecho a la ciudad. ¿Cuál sería el común denominador de ciudades como Nueva York, Vancouver, que tienen problemas de crisis de vivienda enorme, donde, pues, bueno, este documental de Push, ¿no? Retrata, pues, cómo están expulsando a las personas de nuevo ingreso, independientemente de dónde vengan, y cómo esas ciudades que tienen una recaudación
diferente y unas políticas diferentes, tienen los mismos problemas de vivienda de ciudades pues, con menos recaudación, etcétera, ciudades más pobres. ¿Cuál es el común denominador de esos dos casos? Gracias. Les pedimos porfa que sean breves. Sí, por favor. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias, María, especialmente la coincidencia que comentas del libro, ¿no? De acabar un libro de revisión histórica y después pasar a la práctica, y también lo de política de y después sacar, primero arquitectura y política, después sacar una reflexión de política, después de haber pasado ambos por la gestión pública, es llevar pensamiento a acción, ¿no? Y después volver al pensamiento de algún modo a revisar, pero en el libro llaman otra vez como a la acción, en distintas escalas. ¿Cómo eso afectaría, cómo está afectando en todo caso, porque ha vuelto a la academia y se ha ido también, cómo afecta esto, ¿no? Esta escalada de academia, pensamiento, acción, entrada política y después de política, escribir, otra vez volver a la clase? ¿Cómo hay estas posibles? Bien, bueno, contesto a las dos cuestiones, ¿no? Porque también Luis también nos preguntaba a los dos, pero bueno, contestando al Sharif, claro, es complejo, pero bueno, es cierto que es algo que tampoco es exclusivo de la experiencia de Zaida y mía, que es una experiencia que se tendría que tener, digamos, todas las personas, los arquitectos, arquitectas, académicos, tendrían que comprometerse, bueno, lo que decía también Hannah Arendt, ¿no? Que todo es discutible, quien dice que no todos los seres humanos tienen posibilidades de la acción, ¿no? Pero lo que nos distingue como seres humanos es este compromiso, esta acción, de actuar en el espacio público, ¿no? En lo público. Y, claro, digamos, es una... En mi caso, nosotros colaboramos con muchas asociaciones de vecinos, ¿no? Nuestra manera de defender el patrimonio, etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos, tuvimos la oportunidad de pasar al poder, digamos, relativo, ¿no? Lo cual también es difícil porque no estás con los movimientos sociales. Algunos te consideran su enemigo, ¿no? Por mucho que les digas, pero si tenéis suerte, somos vuestros cómplices, estamos en el poder para ayudaros, digamos, aunque no nos votéis, ¿no? Pero bueno, digamos, es un papel que te entra en la acción, pero claro, es una acción política, pero claro, digamos, se entiende como acción política una acción contra. También una acción política muy importante a favor, digamos, la que se hace desde la política honesta que existe, digamos. Lo peor del neoliberalismo y de la antipolítica es pensar que todos los políticos son iguales. No es así. Entonces, bueno, en este caso fue este compromiso y es cierto que es lo que dices del pensamiento y la acción, que son inseparables, ¿no? O la teoría y la práctica. En este sentido, lo que desde un punto de vista tanto humano como académico, ir de un lado al otro es esencial, ¿no? La teoría no tiene sentido si no se pone en la práctica y la realidad te hace cambiar tus teorías, te hace cambiar tu manera de pensar, porque ves solamente si se ajustan o no. Claro, nosotros entramos, obviamente, haciendo mucho lo que queríamos hacer, tuvimos que cambiar muchísimo, ¿no? Algunas cosas salieron bien, otras no tanto, todas están pendientes, y es cierto, en mi caso personalmente, seguiré en mi compromiso político, pero bueno, ahora estoy en una situación personal así como un poco nómada y voy a ver, digamos, cuál será mi próximo capítulo de acción política, pero va a estar, obviamente, porque, digamos, para mí es necesario siempre pensar en relación a la acción y que la acción te enriquece el pensamiento. No sé si contesto un poco. ¿Cómo afecta a la academia? ¿Cómo afecta a la academia? Bueno, la academia es muy reticente, claro. Los que estamos, los que venimos, digamos, de este mundo político, estamos un poco... Pero la enriquece, ¿no? Sí, pero la academia es muy reacia, ¿no? Y bueno, sí, no... Tener la práctica, la posibilidad de influir en la toma de decisiones. Digamos, la vida real, eso te enriquece. Claro, enriquece tus cursos. No, lo que digo que la academia afecta, ¿no? Que la academia lo asuma es más difícil. Sí, porque bueno, cuando estás en la práctica, es la práctica de la política en una ciudad y ves cómo funciona realmente la ciudad, la gestión de las inversiones, los poderes, los agentes, cuando ves a la universidad, es que no están formando los arquitectos o los abogados. Los abogados en la Universidad de Barcelona no tienen filosofía. O sea,
sea que los que hacen de abogado o un día de jueces no saben nada de filosofía. O sea, esto es inconcebible, ¿no? Y los arquitectos estudian en un mundo totalmente ideal de formas, perfecto, intemporal, con nada que ver en general con la realidad, ¿no? O sea que cuesta mucho que la academia acepte toda esta experiencia, esta acción, todo esto que tiene que ver con la realidad, ¿no? No es fácil. Añado, no es publicidad, ¿no? Esta cátedra que nos crearon tiene, digamos, la voluntad de que el trabajo universitario revierta en la sociedad. No es fácil, digamos, que esto revierta en las políticas, porque en la universidad se investiga mucho, pero las investigaciones, aunque sean de vivienda, aunque sean más sociales, quedan en la universidad, es muy endogámico, no llegan. O sea, a veces se estudian cuestiones sociales en la universidad, pero quedan en la universidad. Luego no revierten los datos que han explicado, o la leyenda que han estudiado, lo que sea, las investigaciones. Entonces, nuestra cátedra se ha creado con no es fácil. Precisamente tiene que ver con lo que te pregunto. Es una cátedra universitaria de profesores y profesoras que queremos que lo que se hace en la universidad incida en la sociedad, sobre todo a través de las instituciones. Es lo que intentamos hacer, pero tampoco es fácil. Y luego no es fácil encontrar un lenguaje común a economistas, abogados, antropólogos, sociólogos, arquitectos, ingenieros. Todos utilizamos palabras, conceptos parecidos, pero damos contenidos distintos. Y bueno, no se contesta tú a ti, no voy a contestar. Puedo agregar algo brevísimo. Todo un tema el que planteas, académicos metidos a la política. Y luego cuando brincamos a consultores. El caso de Jordi Borja. A Jordi Borja lo admiramos como el sociólogo crítico, el de la producción de libros. Yo paso del Jordi Borja que vende planes estratégicos. El último en Iztapalapa, discurso del espacio público, yo paso de esa versión. A mí me encantan los académicos metidos a políticos comprometidos, a trabajar con la sociedad, los que se convierten en consultores. Por cierto, en esta ciudad, David Harvey es consultor. Urban Props ha sido contratado por la Ciudad de México para hacer un programa de vivienda en renta. Los consultores hacen, los consultores de fuera, que no conocen, lo que hacen es lo que yo haría. Pues me voy a hablar con los locales, a ver qué me dicen. Híjole, yo, bueno, no me extiendo. Todo un tema, Bueno, a ver, retomando la pregunta, a ver, ¿sí se escucha así? Bueno, a ver, aclaro, no puedo contestar mucho porque sigo sujeta a la confidencialidad pues, profesional por el caso de Tren Maya, entonces no puedo decir cosas que no tengo el permiso de la gente. Sí puedo decir algunas aclaraciones. En el caso de, no era ONU Habitat, sino la Oficina de Representación de ONU Habitat en México, que no es lo mismo, sí puedo decir que incluso una estrategia, y esto porque fue público en su momento lo hicimos, o sea, sacamos comunicados y eso, lo que hicimos fue, enviamos un escrito a Nairobi, a la oficina central de ONU Habitat, diciéndole, oigan, no sé si saben que está pasando esto, se está usando el nombre de ONU Habitat, sobre todo porque era una consultoría pagada de ONU Habitat al proyecto. No estoy satanizando que hagan eso, pero hay que aclarar que no era una misión de observación y que calificaron, sino que era una consultoría en que eran contratados, y que de alguna manera ciertos personajes que menciono en el libro, y esto sí hablo por mí, no hablo por el colectivo Tres Barrios, que incluso yo sospecho que ni siquiera le daban la información real al presidente de lo que estaba pasando, presentaban como que era ONU Habitat, ¿no? Y jugaban eso, que también lo advertimos, y insisto, no puedo decir mucho, pero yo creo que cuando hay notificaciones a ONU Habitat como institución, pueden haber algunas respuestas al respecto, ¿no? Y bueno, pero también hay que decirlo, las instituciones internacionales nos han apoyado en muchos momentos, sobre todo a países de América Latina, pero no dejan de ser también instituciones de gobierno, y a las autoridades se les cuestiona, ¿no? Se le puede agradecer a la Corte Interamericana supersentencias y todo eso, pero también hay que cuestionar otras a la Corte Interamericana, ¿no? Se le puede aplaudir a la ONU Habitat acciones que han hecho en otros países, pero cuando se toca criticar a ONU Habitat o a una oficina de representación, toca hacerlo. O sea, yo creo que al poder, a la autoridad siempre se le cuestiona, porque siempre tiene que estar constantemente justificando eso. No sé si respondí tu pregunta. Me toca, lo de siempre, como en la primera mesa, cerrar. Yo sé que hay muchas preguntas, pero tenemos aquí a 4 magníficas personas.
tenemos hasta las 7:30, unos minutos, pues ya para dar un redondeo a esta gran mesa, y pues ya para agradecerles muchísimo. Perdón que no les puedo pasar el micrófono. Yo simplificando, diría que ha sido un broche de oro para un congreso realmente interesantísimo, maduro y que deja muchas cosas para hacer. Así que, bueno, agradecer personalmente poder compartir esta mesa, obviamente, que ha sido una mesa de lujo, como dijo Héctor, para cerrar. Lo mismo, un privilegio estar acá, dos colegas, súper consolidados, y una joven que de verdad ha sido muy grato descubrir recientemente. Gracias, y gracias a todos los que nos invitaron a comentar. Bueno, para una última intervención, bueno, empezando alguna cosa que ha señalado Luis también, ha citado la película Push, que es imprescindible, muy recomendable, es también la explicación del gran problema de la financiarización, explicando todo su dramatismo, ¿no? Desde las personas que son expulsadas de su vivienda a partir de un fondo de inversión y ellos mismos han puesto su dinero, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, digamos, lo importante es eso, el mensaje es que la lucha continúa, ¿no? Digamos que de Nani Farah, un documental con Patrick Gerten, y ella sigue, ¿no? Luchando en Vancouver, finalmente, digamos, es eso, los problemas son muchos, luego también, claro, la política, cuando uno está en la política, pues muy honrados, pero claro, hay tantas presiones, nunca todo es perfecto, ningún político ni política, ¿no? Tú citabas en el caso de Nueva York y Vancouver, son ciudades, claro, son ciudades que luchan mucho para defender, en cierta manera, controlar, ¿no? Regularizar. En Nueva York y Vancouver regularizan, ¿no? Aunque, claro, tampoco se salen siempre con la suya y tampoco son modelos perfectos, pero sí que podemos aprender del 25% de vivienda más o menos social o adjudicada a ciertos colectivos que hay en Vancouver, que no poder comprar si no vives ahí, etc. Digamos, van apareciendo medidas, ¿no? Y en el caso de Nueva York que se puede pactar, construir más, pero siempre entonces es affordable housing. Digamos, de cada ciudad se puede aprender, pero no hay ninguna política que sea perfecta ni una panacea. Nosotros en vivienda utilizamos todos los recursos, no hay ninguna solución mágica. Utilizar los pisos vacíos, no. Se ha de hacer todas las posibilidades antes de explotar, porque no hay ninguna solución mágica ni perfecta, sino que se ha de mediar con todo lo posible, ¿no? En el caso de la política. Y bueno, digamos, quería insistir en eso, ¿no? Que los problemas existen y pueden ser que incluso aumenten y haya más, los poderosos sean más poderosos, digamos, se tiene que seguir luchando porque de alguna manera, como dice, y acabo citando a Ursula Le Guin, que nos dice esta magnífica escritora de ciencia ficción, de su propia ciencia ficción, el capitalismo no ha existido siempre. Todos los imperios y economías han acabado desapareciendo y algún día desaparecerá, quizá no lo veremos, pero de alguna manera no hay nada eterno, ¿no? Y la gentrificación, la financiarización, todo esto pasará, ¿no? Y por lo tanto hemos de luchar para que pase lo más pronto posible, ¿no? Yo nada más agregaría de nuevo el agradecimiento por todo este espacio que se hizo esta semana. Y creo que sí es muy importante los encuentros. Creo que a partir de los encuentros recordamos por qué hacemos lo que hacemos, cuestionamos cómo hacemos lo que hacemos, y siento que hay dos momentos, ¿no? La semana en la que vives este tipo de encuentros, de contactos, y luego los días posteriores en los que vives, recuerdas, vas asimilando, vas leyendo los libros, documentos que te recomendaron. Entonces, agradecerles, creo que es un ejercicio muy enriquecedor y nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos. Ahora tenemos la clausura del Congreso. Formalmente está nuestro director. Entonces, pues decirles que cerramos. Buenas noches. Muchas gracias a todas, a todos por acompañarnos. Estamos
cerrando en este momento el Congreso Internacional, nuestro primer Congreso Internacional de Vivienda Social Sostenible. Agradecemos los esfuerzos de la Red Iberoamericana de Vivienda Social Sostenible, a partir del cual hemos lanzado esta propuesta de este Congreso. A las y los asistentes que hacen posible que esta discusión se dé, porque pues, tampoco si no hay quien escuche y a quien le interese, pues no se puede hacer esto. Agradecemos también a todas las personas que nos dijeron que sí, que nos abrieron las puertas. Creemos que todo esto se puede hacer gracias a las voluntades, ¿no? Entonces, a muchos sí que nos dijeron, bueno, aquí estamos, a un año después de haber planeado esta actividad. Esperamos que sea el primer congreso de muchos. Esperamos que el diálogo y todo se lleve a la acción. Les hacemos esta invitación para que se la lleven a sus países, a sus ciudades y a las no ciudades, a las zonas rurales, para que pensemos esto, lo sigamos trabajando. Esperemos que en unas 2 semanas en el canal oficial de la facultad los videos estén disponibles por si se perdieron alguna conversación o alguna cosa importante. Por último, les invitamos al recorrido de mañana, que es el último de las actividades del Congreso, en la Unidad de Independencia. El punto de encuentro es la Plaza Cívica a las 9 de la mañana, para caminar y que nos den, hay un recorrido en relación al libro que nos presentaron sobre este. Y pues nada, muchas gracias a la Facultad de Arquitectura, a Infonavit, al CUEC, al Coro de Arquitectura, a la DECAS, a UTAC, a la Universidad Politécnica de Madrid, y espero que no se me vaya ninguno. Muchísimas gracias. Yo sí quisiera agradecerle particularmente a Mariana, porque sin ella, sin lugar a dudas, este congreso, todos nosotros, no sería posible. Quiero agradecer. Muchas gracias, Mariana. A ver, lo primero. Buenas. Bueno, lo primero que tengo que decir es que me impacta lo rígidos que son aquí con estos. O sea, hablaban de un congreso maduro. ¿Dónde está? El comunicador lo dijo, un congreso maduro. Aquí se pasaron de madurez. Oye, todavía no son las 7:30, ahora sí. Ya, vámonos. No, la verdad es que estoy, es que estaba pensando en este momento lo que ha sido ir recuperando el pulso vital de esta facultad, y este congreso nos llena de un gusto enorme, porque ver a tanta gente, tantas colegas y colegos que vienen de fuera, y que bueno, que llenan esta aula y la de al lado, que hubiera estado más cómodo aquí al lado, pero es muy emocionante. Yo tomé la dirección cuando estábamos en pandemia y venía a mi oficina, era una delicia, no había nadie, parecía una ciudad fantasma. Me asomaba, la mejor vista de toda Ciudad Universitaria está desde la oficina de la dirección. Si quieren, luego se los demuestro. No, supongo, espero que hayan pasado por la sala de alumnos. Es así, yo creo que no hay una sala de alumnos. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, pues saliendo de aquí todos caminamos hacia la sala de alumnos para que vean yo que nuestros alumnos no se dan cuenta del privilegio que tienen de tener ese lugar donde hacer maquetas y entregas a última hora. Regresando, lo dije el primer día, Mariana y Héctor vinieron a verme a la dirección y a proponerme, a explicarme qué era la Red IBIS, ¿no? La red, ¿cómo es? Red Iberoamericana de Vivienda Social Sostenible, la Red IBIS. Y que querían hacer, que se habían reunido en Madrid, ¿no? Con Sergio, en Bogotá, pero hablaron de Sergio, hablaron de Guiomar, y me pareció fantástico, ¿no? Yo no la conocía y hablamos, les dije, bueno, pues apenas a un año se tienen que poner las pilas, porque organizar un congreso así no es enchilame otra, como decimos en México. Y bueno,
sorprendido con el resultado, sorprendido con la convocatoria, sorprendido con el nivel de mesas, con la propuesta, la propuesta del Congreso en sí, o sea, la propuesta de cómo presentar los libros, de cómo hacer las, no conferencias, ¿no?, sino las llamadas conversaciones magistrales, una cosa mucho más rica, dinámica, en fin. Lo que más siento es lo malo de ser director, que no pude más que estar el día que inauguré, oír digamos, la primera mesa, y ahorita que pude escaparme a ver la presentación de estos dos libros fantásticos. Me hubiera gustado estar todo el congreso y bueno, entiendo que está grabado. Aquí nuestra coordinación de producción audiovisual se encarga de grabar todas las actividades de la facultad, y en su momento, una vez que Héctor, Mariana le den el visto bueno, pues se subirá y estará a disposición, que esa es la parte más rica. Pero lo mejor de todo es esto, después de haber tenido congresos, coloquios en pantallas, no sé qué, volver a encontrarnos creo que es lo que más entusiasma de estos encuentros, y lo más importante, que esta red IBIS, esta red se sigue tejiendo, ¿no? El tejido se sigue ampliando. Supongo que de aquí muchos no se conocían, ya se conocieron. Lo bueno de estar aquí, de convivir en los pasillos, en el vestíbulo de la facultad, en el paseo por el campus, es que se han conocido gente, colegas que se dedican a temas en común, preocupaciones en común, y es lo más rico. Entonces, felicitar a todo el equipo, a todos quienes están aquí arriba, y bueno, darles, no sé, yo soy muy, a veces me gusta preguntar quiénes vinieron de fuera, quiénes vinieron por primera vez a México para este congreso. ¿Hay alguien? ¿O ya? No, pues sí hay. No, pues muy bueno, buenísimo, bienvenidos. Tengo aquí la lista de los miembros iniciales del equipo investigador de la red, ¿no? Y bueno, yo solo los voy a leer, sé que no están todos, pero sí me gustaría que quien esté nos salude. Digo, no sé, supongo que ya lo hicieron, pero como yo no los vi. Doris Tachopoulos Sierra, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Bueno, contar la anécdota muy rápido, que estuve en la vida, de un viaje así. Me fui el martes a las 5 de la mañana, volví el viernes a las 11 de la noche para viajar a Cartagena, Colombia, a la reunión de la ACFA, Agremiación Colombiana de Facultades de Arquitectura. Me quedé maravillado de su organización. Felicitaciones. Conocí a varios de diferentes javerianas, por ejemplo. A mi gran amigo, ¿cuál estás? En la de... ¿Pero en cuál? ¿En la de? En Bogotá. Bueno, Gustavo Arteaga, mi gran amigo, que está en la de... Bueno, Juan Carlos Bamba y Enrique Mora, de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. No están, pero hay que agradecerles, me imagino. Sharif Cajat Navarrete, del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que me dijeron que cómo era posible que no lo conociera. Zaida, se conocen, y luego me dice Zaida, era broma, ¿verdad? Que me decías que nos conocíamos. Yo a Sharif no lo conocía. Bienvenido, Sharif. ¿Sí habías venido a México? Héctor Guayaquil Sosa y Mariana Borja Rodríguez, de la Facultad de Arquitectura. A fin de cuentas, los anfitriones, ¿no? Anfitrión. Lucía Martín López, del Tecnológico de Monterrey, el TEC, Escuela de Arquitectura, Arquidiseño, Grupo de Investigación, Desarrollo Territorial Sostenible, que no está presente. Lucas Guamoni, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, que no está tampoco. Guillermo Loca
Vilar y María Ángeles Longo Rizzo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad POR en Uruguay. ¿Sí habías estado? Sí. Ah, bueno. Y María Ángeles no vino. No. Bueno, dile que tiene pendiente. Mari Méndez de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República de Uruguay. Leandro Medrano, Luis Recamán y Mariana Martínez Wilderon de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo. ¿Sí estás en México, Mariana? Segunda vez. Segunda vez. No la última, qué cosa. Isabel Rodríguez Martín del Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo de España. Sergio Martín Blas y Guiomar Martín Domínguez de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica. Bueno, y aquí está María Cristina, que viene de Italia. Y entonces le hablo de Ibero, y hay que decirle otra cosa. Bienvenida. Bueno, la verdad es que... Va a añadir algo, Mariana. Agradecemos muchísimo encontrar hermanas y hermanos en América Latina luchando por el mismo interés que tenemos, que es la vida. Muchas gracias. Yo quiero decir que está aquí Alejandro Suárez Parellón. No veo a Ernesto Alba, seguramente se regresó a Cuernavaca, no sé. Pero son los creadores del laboratorio de vivienda en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Bueno, y ahora sí, porque si no me van a regañar. Siendo, ¿por qué me alargo tanto? No tengo que se pongan de pie, porque siendo las 7:19:40 de siendo las 19:40 de este 21 de marzo de 2024, en el aula Mario Pani de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, damos formalmente por clausurado el primer Congreso Iberoamericano de Vivienda Social Sostenible, Repensar la Casa, Transformar la Ciudad. Un éxito, muchas gracias.